Bienvenidos. Venimos hablando de un tema muy interesante, muy relevante y muy particular, que como muchos otros que estamos hablando acá, por lo general no se hacen como las conexiones y no se ve la relevancia que el tema per se tiene en nuestras vidas, como puede ser la importancia de nuestros ancestros en nuestra vida. Pensamos quizás que yo estoy vivo ahora y estoy aquí. ¿Qué me puede importar tal vez o qué me pudiera interesar o preocupar si es del caso? Algún bisabuelo o algún tatarabuelo o algún tío abuelo, si quizás, como en el caso de muchos de nosotros, a lo mejor y ni siquiera tuvimos mucha relación o quizás conocimos tan siquiera a nuestros antepasados. Vamos a ver de qué va, vamos a hablar y a ahondar un poco más de este tema, porque queremos que ustedes pongan ese tema en la mesa y analicen. ¿Y dónde mejor que aquí en Reconectando Almas para el Bien Vivir de la Academia de las Artes Sanadoras? Soy Ariel Svi, su anfitrión. Gracias por sus donaciones vía PayPal o Venmo, si están en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero gracias también por suscribirse, dar like y activar la campanita. No se olvide, estos programas están intencionados para hacer luz. No se la quede. Ayúdennos a iluminar la vida de alguien más. Tengo el gusto y el placer de tener de nueva cuenta al señor Pablo Nereo, de quien puedo decir es terapeuta, coach y médico en bioenergía. Segunda parte del tema ancestrología práctica. Bienvenido, Pablo, y gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la nueva invitación. Realmente estoy súper honrado de estar aquí porque se nota que en este canal en particular se están abriendo demasiadas cosas nuevas, demasiadas cosas visionarias, demasiadas cosas, ¿cómo se llama? Que ni siquiera en YouTube se hablan mucho. Así que muy agradecido de estar acá. Un honor y un gusto para nosotros tenerte acá. Pablo, estamos viniendo a desempolvar cosas que ya deberíamos de saber, pero que por algún motivo, Pablo, no sé por qué, no las sabíamos. No ha sido algo que se nos ha transmitido quizás como para poder entender la relevancia que tiene en nuestras vidas. La verdad que no sé por qué. ¿Qué piensas tú que pueda hacer? Y justamente se me vino una imagen cuando tú dices desempolvar las cosas. Es como que uno tuviese una casa así enorme y desconoce lo que hay en el subterráneo o en la bodega de abajo, como le dicen, tienen diferentes nombres, y uno va y va un día y se acuerda que existe y empieza a explorarla y empieza a limpiarla y empieza a encontrar tesoros, empieza a encontrar recuerdos, empieza a encontrar fotos, cuadros y empieza a reconocerse ahí y le empieza a despertar una tremenda curiosidad de qué es lo que hay ahí, de qué es y a sentir que ahí hay algo que muy importante en sí mismo, que lo tenía muy olvidado o dejado de lado y que después se empieza a dar cuenta que es injusto que no se ha dado cuenta antes. Y lo Y mejor esos del tesoros, caso, Pablo, amigos y amigas, que se da cuenta, sin saberlo anteriormente, por supuesto, que tiene que ver con usted, señor Pablo, y tiene que ver conmigo, y tiene que ver con cada uno de nosotros este tema, porque creemos que no. sí, pues, sí, pues. No se trata tampoco de ir y repetir la historia de los ancestros al revés, pues es mirarlos para que uno no haga lo mismo que ellos, pero al mismo tiempo se conecte con ellos. Puede sonar paradójico, pero es así, pues. No haga lo mismo que ellos porque uno es un individuo, es súper importante, porque quien es terapeuta o trabaja con la energía y con la conciencia, como un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra y muchas otras personas más, canalizadoras, que no entiende que la individualidad es súper importante, y hay que partir de ahí, nada puede hacer la persona, nada puede hacer, de hecho puede ser hasta perjudicial lo que está haciendo, porque está disolviendo la persona, la individualidad, en otras cosas ajenas a la persona. ¿Me fijas? Entonces hay que partir de la individualidad, y partiendo de la individualidad, pero nos relacionamos con los ancestros. ¿Para qué? Para entendernos mucho más, pues, de dónde venimos, no solamente de dónde venimos, sino también a quiénes nos parecemos y por qué nos parecemos a eso, y qué nos pueden entregar sin importar si estén o no vivos o muertos esos ancestros, o familiares, o árbol genealógico, como quieran llamarse, ¿sí? Y al mismo tiempo recibir, porque ellos, sin importar que estén o no en este mundo, ellos nos quieren decir algo, nos quieren entregar algo, nos quieren
aportar algo y se quieren, entre comillas, enchufar a nosotros nuestros ancestros, de cada uno de nosotros individualmente, siempre nos quieren entregar algo, siempre nos quieren decir algo y siempre quieren conectarse a nosotros, pero desde nosotros, desde cada uno de nosotros individualmente, debemos a la vez comunicarnos con ellos y trascenderlos. Eso es lo que en el fondo ellos quieren, porque ellos al trascenderlos, ellos avanzan con nosotros y encuentran la paz en el lugar donde estén, sin importar si están o no vivos o muertos. Así funciona Y la cosa. Pablo, es algo muy interesante, muy relevante, muy curioso, no sé, se me ocurren un montón de adjetivos, pero cuando nosotros nos ponemos a pensar que nosotros somos seres individuales dentro de la colectividad, no solamente las personas que tenemos a nuestro alrededor, sino hacia atrás. Sí, pues, Poder sí. entender, poder ver que tal vez, puse un ejemplo de un chico cuyo abuelo falleció antes de que él naciera y el chico es idéntico en un montón de rasgos, características, hasta físicamente se parece al Señor. Pero no solo eso, sino que tal vez tú te pareces o yo me parezco a un tío abuelo o a un ancestro del que yo no tengo la menor idea. Y empiezo a investigar, entonces me doy cuenta que yo soy parte de esa unidad dentro de esa colectividad y empiezo a entender cosas, rasgos, características de mi personalidad que yo la verdad, Pablo, no sabía de dónde las tenía y no tenía la menor idea del por qué o para qué. Podríamos hablar un poco de lo que es energético y quizás tocar un tema peculiar. Estamos hablando de cosas peculiares el día de hoy. A lo mejor, y ese ancestro fui yo mismo, pues por supuesto en otro tiempo. Sí, sí, por supuesto. Uno va a el tema de la reencarnación, yo la tomo a nivel no literal, pues la tengo a nivel simbólico, cuando uno se relaciona a nivel simbólico, pues uno realmente está relacionado con otros, con los ancestros a nivel más bien simbólico, representativo, a eso se refiere. ¿Ya? Por eso existen las diferencias técnicas en ancestrología práctica, que yo he estudiado muchas y la he trascendido y hago un sistema propio, eso ya las nombré la vez pasada, las constelaciones familiares de Hellinger, que también sirven para empresas, la psicomagia del Jodorowsky y el más antiguo que conozco yo, el psicodrama, que no, de un señor judío austríaco, no recuerdo el nombre, que es del siglo XX, que él combinó el Apellido, teatro, es apellido Levi. sí, él combinó el teatro con la representación ancestral y con otras cosas. Bueno, era actor, y estaba muy vinculado con el teatro. Y qué bueno En el que fondo, pudo adaptar todo esto, que la psicomagia, la gente dice, no, pero es que, ¿de qué trata eso? Eso trata de que nosotros, y me gustaría escuchar tu opinión, eso trata de que nosotros mismos hagamos que, como dice una de mis maestras, Nilda Avellaneda, que nuestra biología entienda, pueda comprender nuestra biología a través de lo que vemos, a través de todos nuestros sentidos, para decirlo de una manera más amplia, que estamos generando un cambio, que estamos aceptando algo que a lo mejor no queríamos aceptar, pero que es parte de nosotros y que es mejor que lo aceptemos, que lo integremos para que lo podamos trabajar. Te escuchamos, Pablo. exactamente, pues aceptar es integrar. Y si tú lo integras, ya empieza a formar parte de lo que uno es, si realmente corresponde al ser que uno es, y ahí empieza la transformación, ese concepto. O sea, nuestra época, la época de hoy, no sé si seguir llamándolo postmoderno, postmodernismo, seguimos en eso. Y una de las principales características es que las personas no son incapaces, la mayoría de la gente, de transformarse, po. Creen que la situación que está es eterna o es fija, y no es así, po, ¿ya? No tienen las herramientas para transformarse.
¿ya? Para O, transformarse o en quizás, quien, o quizás, mi querido Pablo, al no tener un conocimiento un poco más amplio, creemos no tenerlas, porque yo lo que le digo a la gente es que todos venimos con nuestra cajita de herramientas, pero no la hemos abierto. Tal vez hemos abierto solamente la capa de arriba y hay más es- aún allí. Entonces ahí es donde personas como tú y como otros que nos guían, son guías de vida, o en mi caso que lo hago también, nos van llevando por pasadizos, por calles, por lugares que no habíamos descubierto dentro de nuestra vida y empezamos a entender las cosas de manera diferente para poder vivir en libertad, porque venimos a vivir en libertad y vinimos a ser felices. Esto no quiere decir que yo hago lo que quiero y hago locuras y todo el tema. En algunos casos puede ser siempre y cuando midamos que no le hagamos daño a alguien más. Eso es fundamental. Así, así trato de llevar yo mi vida, por ejemplo, a pesar de que en algún momento quizás pues le he hecho daño a alguien queriendo sin querer o por no saber hacer mejor las cosas. Pero lo importante es eso, buscar que alguien nos vaya acompañando, en algún caso un mentor, un terapeuta, para que nos encienda estas luces maravillosas que ya tenemos instaladas para que veamos las cosas diferentes. Y viene a mi mente ahora que decías tú hace un rato eso que te acordabas de un evento en particular o de algo. Nosotros somos, mi querido Pablo, amigos y amigas, no sé si se acuerdan de las películas de los 1930, 40, en los que cuando moría un familiar, inclusive antes de esto, cuando moría un familiar, el cuarto se dejaba tal cual y solo se le ponían sábanas encima. Se ve mucho en las películas norteamericanas. Entonces, la gente o alguien entraba cada muerte de obispo, como se dice, casi nunca, y abrían la puerta y aquello estaba lleno de polvo porque ni siquiera se limpiaba, ni tan siquiera se limpiaba el lugar. Entonces, ¿qué estamos haciendo con lo que estamos llevándoles a ustedes? Que ustedes en esas casas grandes que somos nosotros mismos, nuestra interioridad, por decirlo de alguna manera, que tenemos esas habitaciones donde tenemos situaciones por allí cerraditas, en habitaciones con mantas o con sábanas, tapando cosas y qué sé yo, nos atrevamos a abrir y a ir generando cambios, encender aquella luz que tiene 20 años de no encenderse, atrevernos a ir viendo y a ir modificando. ¿Qué te parece la analogía? Para mí, esto es lo que yo hago hasta cierto punto y les invito a ustedes a hacer, a ustedes como terapeutas y a las personas que puedan darse la tarea de querer abrir aquella puerta para empezar a sacudir, limpiar y correr aquellas cortinas que tienen años de no dejar pasar luz y que la luz del sol entre, ingrese, como acabas de decir tú, al detectar aquello, podamos aceptarlo y luego asimilar, que sería el orden lógico que le he dado yo a mis cosas y le digo a otras personas e invito a que vayan haciendo. ¿Cómo lo ves? y por eso que tú dices, iluminar lo desconocido de sí mismo, po. Esta herramienta son para mí súper herramientas. Eso hacen, pues iluminar lo desconocido de sí mismo y por el solo hecho de que esa luz llegue, eso se desvele, se muestre, ya empieza una transformación, ya empieza una transmutación, ya uno se empieza a dar cuenta de otras cosas que no sabía de sí mismo, ya uno empieza a mirar las cosas de otra manera con el solo hecho de mostrar, pues, solamente eso, ¿ya? El mostrar, el mostrar y el verse, el ver es eso que está ahí y el verse uno ya empieza a cambiar. Pero ese cambio, la mayoría de las veces, no siempre, es muy sutil, pues, después, poco a poco, cada vez se manifiesta más y más fuerte, así como una cascada. Primero con gotitas, y después con un pequeño riachuelo, después con una cascada pequeñita, después una cascada enorme. Así funciona la cosa, empieza de lo sutil a lo concreto, a lo más, A lo más como denso, dicen, si se quiere. Desde lo más denso. sutil a lo más denso, claro. Tú decías de las herramientas, eso es así, porque simplemente uno tiene que recordarlas, po. Uno recordarse a sí mismo, recordar con qué dones vino, con qué cualidades vino, cuáles son sus propias virtudes, pero las propias. Por eso digo el tema de trabajar desde lo individual, que sin eso no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, porque uno no, trabajando con cosas ajenas, o sea, cosas ajenas que no nos pertenecen, no tienen nada que ver con nosotros,
Al final nos termina perdiendo, pues, nos pierde en el camino. Eso pasa. Claro, Sí. claro, lo más importante es darse la oportunidad, pienso yo, darse la oportunidad de autoencontrarse. Y allí es donde personas como tú y otras personas que también tenemos acá en la academia nos van dando luces. Porque a veces estamos caminando por algún pasadizo, Pablo, amigos y amigas, cuando tenemos la autopista para movernos, pero necesitamos alguna guía para movernos desde este lugar estrecho donde estamos a la autopista que no está tan lejos. Y bueno, cuéntanos entonces, esto energético tiene mucho que ver con, no hablemos de vidas pasadas, está bien, pero tiene que ver con nuestros ancestros, para que nosotros podamos entender y ver a quién estamos copiando para empezar a ver de qué manera podemos ir transformando. Porque Pablo, puede ser algo muy positivo, pero puede ser también algo sobre lo que tengamos que trabajar porque no es tan positivo. Sí, pues es algo, sí, uno se va dando cuenta el rol que uno va cumpliendo en relación a su ancestro, familia o linaje, como quiera llamársele, y al darse cuenta de eso, uno va viendo el rol que más realmente lo limita menos en el conjunto de los ancestros. Eso es lo que se hace en este tipo de técnicas, ¿ya? A mí me gusta llamarle, no me gusta mucho el término terapeuta, igual lo sigo usando un poco, pero prefiero decirle técnicas de transformación o regeneración humana, porque es el objetivo final. No es solo que nos llegue energía, porque es súper importante, ¿eh? No lo he dicho nunca en ninguna parte así, esto lo he hablado con terapeutas, pero así públicamente no. Una energía no basta, porque uno tiene que tener dos cosas, energía y conciencia, porque la energía pura, sin conciencia, no sirve de nada. O sea, no hay, no hay individualidad sin conciencia. Entonces Es como necesitamos tener un auto y que no tengas las llaves, más o menos. La conciencia es aquello que exactamente abre y que nos un auto permite ver y entender. y Dime, tenemos lleno de gasolina el auto y tenemos de hecho una cisterna ahí de gasolina al lado del auto y tiene energía y no sirve, pues claro, pues, la llave. Exactamente, súper importante el tema de la conciencia, sí, autoconciencia, autoconciencia. sí, Autoconciencia para darse cuenta de qué es lo que uno quiere, qué es lo que, bueno, el contexto de todo esto es qué es lo que la persona quiere, porque, pero a veces ni siquiera, a veces la gente está tan perdida que no sabe lo que quiere. Y en la primera sesión o tratamiento empieza a darse cuenta de lo que quiere realmente, porque no sabía lo claro, que quería. O claro. sea, Ahí es donde, ahí es como vengo diciendo, uno viene con la caja de herramientas, indudablemente. Sin embargo, alguien que te dé luz te va a hacer salir, como les digo, de ese pasadizo estrecho a la autopista, que eso es lo más importante. Por eso es tan importante hacerle ver a la persona. Y te digo algo, Pablo, amigos y amigas, definitivamente hay personas que ya por algunas circunstancias están listas. Entonces, cuando tú le vienes a hablar ya de algún tema en particular, la persona no va a titubear, sino que tal vez va a llegar donde la persona que le va a ayudar y va a aceptar y va a ver la ayuda no como una intromisión, sino va a ver la ayuda como parte de este liberarse, soltar, aceptar, lidiar, trabajar y demás para poder darle continuidad a su vida. sí, exactamente, sí. Sí, pues hay gente que no, como que no quiere ser ayudada o no quiere, ¿cómo se llama? O es muy orgullosa porque dice, no, yo puedo solo, pero no es así, pues si somos, el ser humano, ya lo decía hace muchos miles de años Aristóteles, somos los seres muy sociables, pues no podemos hacer nada si estamos muy solos. O sea, sí Podemos tocar un podemos. tema, Pablo, podemos tocar un tema por el cual a veces uno dice no. Es porque la persona tiene tanto miedo a enfrentarse a aquello y la verdad que no sabe qué hacer, ni sabe lo que pensar, ni sabe cómo dirigirse o redirigir su vida, entonces se cierra en un no y se aísla, que ese es otro problema también muy serio que nos sucede a los humanos, Pablo. Y la mayoría de los miedos yo me he dado cuenta a través de no solamente mi actividad de terapeuta y de especialista en bioenergía, no es solo eso, son imaginarios en realidad, no existen. Es miedo a algo que no existe, a Pero la nos lo realidad. creemos, nos lo creemos y nos detienen. No, es una imaginación nomás, no tiene realidad, no es realidad, no es algo que no existe. Tenemos miedo a muchas cosas que no existen.
Entonces, viste que uno si al darse cuenta, uno dice, bueno, ¿cómo fui tan tonto a tener tan miedo en esto? Y así uno vive a veces, pues. Pero después uno Claro. se va dando cuenta. ¿Ah? ¿Qué tips nos podrías dar para salirnos de esa negación o de ese no lo voy a hacer, precisamente porque tal vez lo que tengo es miedo a que otra persona venga y se dé cuenta de mi secreto? No, el tip que le podría dar, no solamente en relación con un terapeuta, un mentor, un coach o un médico en bioenergía, eh, es que experimenten, po, que experimenten en la vida, que la vida no tiene que ser algo tan lineal ni rutinario y que uno tiene que experimentar. Por ejemplo, por ejemplo, me doy cuenta que cada vez que yo salgo de un lugar, no siempre tomar el mismo camino, uno tiene que de repente irse por acá, por allá, una cosa tan simple como eso ya te cambia la vida. ¿Ya? Y en tema de las relaciones humanas también, pues, uno tiene que, si se junta con un amigo, tiene que hablar siempre lo mismo, o de donde mismo, vaya experimentando. O por ejemplo, consigo mismo, hacer siempre algo distinto todos los días, ¿ya? Eso ya provoca un cambio. Eso ya provoca un cambio. O sea, Y ir la dando relación, pasos, de alguna manera, ir dando pasos para ir haciendo algunas cosas de manera diferente. Sí. eso te conecta con lo desconocido, es súper importante, porque uno tiene que entender que la mayoría de lo que uno es, la mayoría de lo que conoce la vida, no lo conoce, de lo que es la vida, no lo conoce, pues. Entonces, uno tiene que lanzarse a lo desconocido, pues. Eso es. Y eso es, es mucho más que valentía, pues, tiene que tener sentido de exploración. Y respecto a los ancestros, la familia, ir viendo, dándose cuenta, eso también puede hacer como un ejercicio que podrían hacer todos aquí, de qué rol, por ejemplo, qué es lo que siempre me dice repetidamente mi hermana, por ejemplo, mayor, qué es lo que siempre me dice mi abuela tal, o qué es lo que siempre me dice o me está indicando de la vida, qué es lo que me está mostrando de la vida esa persona. Entonces, uno hace una retrospectiva y dice, ya, esta persona siempre me dice esto, o me muestra esto, me regala esto. Y eso quiere decir que esa persona, detrás de todo eso que te dice, que te muestra, hay un mensaje. Yo lo dije en la entrevista pasada, no sé si te acuerdas que yo dije que, por ejemplo, mi abuela, me di cuenta que siempre tiene que ver en mi familia con el tema de orden, de horario o de limpieza, ¿ya? Mi abuela materna. Y mi hermana, la segunda, somos cinco, la segunda, que es mayor también, tiene que ver con el tema de relacionarse con el corazón. Mi otra hermana tiene que ver con el tema racional, la mayor, y así, por ejemplo. Entonces, eso es o temas sociales, relacionarse con la gente. Eso se podrían hacer ustedes como ejercicio, porque analizando las conversaciones, lo que te dicen ellos, digo, cómo sea la relación, incluso a veces los regalos te dan un mensaje. A veces te dicen, te regalo esto, y la persona te está diciendo, oye, ya, pues haz esto, o cambia para este sentido, o mira esto, hazlo, así. ¿Entiendes, Y no? es que va más allá a veces de nosotros el ponernos a pensar en la realidad, y es que em, nosotros nos tomamos de muchas cosas de nuestra gente a nuestro alrededor y de quienes no están a nuestro alrededor, porque eso viene en nuestro ADN. Entonces, venimos con muchísima más información y eso a pesar de que se habla de la epigenética, eh, Braden nos ha hablado de esto, Joe Dispenza y demás, nos cuesta un poquito a veces poderlo, a veces creer, me atrevería yo a decir, e inclusive nosotros mismos poderlo adaptar a nuestra vida, porque creemos que está y punto. Pero ¿para qué está? ¿Por qué está? ¿Y qué sentido tiene que esté? Eso es lo que tenemos que darnos a la tarea de explorar. Y algunas cosas que no, porque podemos hablar de que en muchos casos son cosas positivas, pero en muchos otros, lastimosamente, puede ser que se tenga la misma facilidad para meterse en drogas, en problemas, en alcoholismo y en cosas negativas que definitivamente no nos van a beneficiar. Sí, respecto a lo que tú dices, bueno, a diferencia
de la filosofía que busca respuestas o busca el sentido a través de la razón. Aquí no, pues aquí en este tipo de técnicas, insisto, de transformación y regeneración humana, en este caso sociología práctica, que yo la hago, ¿ya? La practico, no solamente las hago, las practico en mi vida cotidiana, porque no es que yo las haga solamente teniendo gente, sino también la practico en mi vida cotidiana de diferentes maneras, ¿no? Ya he dicho algunas cosas, de algunos tipos, cómo lo hago. Eh, no se trata aquí de que esto es para esto en el sentido racional, sino es súper importante aquí el sentir, el ver, porque en ninguna parte, ni en el colegio, ni la universidad, ni los amigos, ni la familia, ni en ninguna parte te enseñan a sentir. ¿Quién te enseña a sentir? Nadie. ¿Quién te enseña a ver? Ni siquiera, bueno, sí, a algunos artistas sí le enseñan, pues, sí, claro, pero eso, excepcionalmente, los pintores, qué sé yo. Pero es que no es normal, Pablo. Por lo general hay temas que no queremos ver porque probablemente nos puede dar mucho miedo o mucho susto entrar, porque sería como entrar a estas habitaciones, como les estoy dando el ejemplo de aquellas películas de los 20, 30, por allí, donde la persona se moría, entonces pasa un evento y cerramos esa puerta de esa habitación. En vez de ver cómo la clareamos, cómo salimos adelante con ese tema, cerramos. Entonces, vivimos en una casa inmensa que es nuestro ser interior, con un montón de habitaciones cerradas, porque nos da miedo Exacto. pensar. O me da Y miedo se tal trata vez ir y decirte, Pablo, me está sucediendo esto y lo otro. Entonces, no me doy a la tarea de hacer las cosas como podría hacerlas, porque la verdad es que no sé cómo hacerlas. Eso me da miedo y eso hace que me siente. Sí te agradecería, aun cuando ya hayas dado tips, que si te acuerdas de un par o dos o tres o por allí, nos los des nuevamente. Recuerda que no siempre toda la gente mira el mismo programa. Te escuchamos. Exactamente, se trata justamente de abrir esas habitaciones cerradas, sacarle el polvo, desempolvarlo, ventilar toda la casa para que entre luz y viento y además que esos recuerdos que deben salir porque no deben estar ahí encerrados, ¿no? O recuerdos o reliquias. Es una especie de parecido a la labor de un arqueólogo también lo que estamos haciendo aquí, pero respecto a nuestros ancestros, ¿ya? Lo que estaba diciendo antes es que en lugar de buscar un sentido racional, aquí el para qué no nos da la razón como un filósofo, un pensador tradicional, sino nos da el sentir y el ver, el sentir y el ver. ¿Qué es lo que yo siento al conectarme con eso y qué es lo que yo veo? ¿Ya? Esto yo me he dado cuenta que la unión del sentir y el ver aquí tiene un poder tremendo transformador cuando uno aprende a sentir, porque estas técnicas nos enseñan a sentir también. ¿Quién nos enseña a sentir? No, no vuelvo a decir, nadie, po. Nada ni nadie. ¿Quién nos enseña a ver? ¿No? También nos enseñan a ver y uno se empieza a dar cuenta de muchas más cosas al ver algo muy simple, incluso en los talleres cotidianos, no dentro de la misma sesión o terapia o tratamiento, también fuera. Bien, es muy importante pensar, a ver, detenernos y pensar. Estamos viendo, ahora que tú mencionabas la astrología con todo esto que está pasando, que hay un novilunio, cómo se están moviendo los astros y todo lo que está ocurriendo, perdón, allá arriba, que nosotros Y podemos mañana entender que el absoluta, rostro de Sagitario, mañana es la luna nueva de Sagitario, mañana. exacto, pero acuérdate que lo interesante de esto, y lo hemos estado tratando de hacer ver a las personas, ahora que dices tú, ver que es importantísimo, por supuesto, es que desde antes empieza esta energía y prosigue. Esta energía va a durar 5 meses y algunas otras cosas que están pasando pueden durar más meses y algunas hasta años. Pero lo importante es que nosotros nos percatemos del tema. Todo lo que está a nuestro alrededor, desde allá arriba lo que estamos recibiendo, circunstancias que estamos viviendo, nos están invitando al cambio. Entonces, démonos a la tarea de ver, démonos a la tarea de sentir, démonos a la tarea de entender, de asimilar, de tomar esta fuerza que todo el universo nos está dando para generar el cambio que necesitamos. Aquí en la Academia de las Artes Sanadoras tenemos excelentes exponentes de estos temas y también excelentes, yo me atrevo a decirles terapeutas. Pablo, entiendo lo que me está diciendo con toda claridad, pero es para que lo podamos comprender, que nos pueden ayudar a través de meditaciones y de acompañarnos a ver lo que no queremos ver, para que podamos generar los cambios
porque tal vez vemos el problema, vemos la situación, vemos que no sabemos qué hacer con ello y el miedo nos paraliza. ¿Qué es lo que queremos? Ofrecerles a ustedes la posibilidad de que a través de estas personas ustedes puedan salir de donde están para que ustedes puedan ser quienes vinieron a ser. Pablo, palabras finales, si eres tan amable, antes de cerrar el programa. Y las palabras finales eh, que lo insto a que se observen mucho más a sí mismos, observen a su familia, observen desde sí mismos así, observen a los recuerdos de sus abuelos, bisabuelos, y vayan revisando vayan armando su árbol genealógico, y vayan conectándose con eso, porque yo les aseguro que no solamente va a cambiar la relación con ellos, sino sobre todo consigo mismo y con el mundo, con la gente, con personas que no son su familia. Muy importante entender eso, muy importante, amigos y amigas, muy importante ver, muy importante mirar hacia adentro. Y lo vengo diciendo, a veces el camino más largo que tomamos es aquel que nos lleva hacia nuestro ser interior, porque a veces nos buscamos de último, porque no entendemos que nosotros tenemos preeminencia. No es un asunto de orgullo ni ninguna de ese tipo de cosas, porque en realidad no va por allí el tema, sino más bien mi mayor consejero, mi principal consejero, debo de ser siempre yo primero y luego buscar ayuda, pero como no sabemos cuál es la ruta ni cuál es la vía, pero nos estamos enterando aquí, gracias a Dios, no sabemos hacerlo. Todas estas guías que estos terapeutas, estas personas, estos guías de vida les vamos aportando a ustedes, es para que ustedes tengan, ya que tienen la cajita, ya que tienen las herramientas, vayan buscando a ver cuál es la que tienen que utilizar, porque aprendiendo ustedes a hacerlo por ustedes mismos, van a ir creando y solidificando su autoconfianza para ser mejores. Gracias, Pablo, por tu compañía y gracias por todas las personas que nos van a ver en diferido. Estos programas, como saben, son grabados y gracias por acompañarnos aquí en Reconectando Almas para el Bien Vivir de la Academia de las Artes Sanadoras. Soy Ariel Sui, quien les da las gracias y les dice hasta la próxima.